Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Hoy voy a hacer una interrupción en el libro de Proverbios para hablar acerca de un tema que realmente inquieta mucho, principalmente cuando hemos entrado en un entendimiento más profundo de las cosas que Dios ha establecido. Y me refiero precisamente a la celebración de la Navidad. No logramos entender que el problema no son tanto las tradiciones, es decir, las cosas que se hacen tradicionalmente porque otro las hizo, sino la celebración detrás de la celebración. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, vemos que está establecido el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, cuando nosotros vamos a lo que realmente dice la Escritura y cómo se sucedieron todas las cosas, como vamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta que es imposible que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Y les voy a explicar por qué. Porque nosotros el 25 de diciembre, en este lado del mundo, en la parte occidental del mundo, estamos viviendo en verano. Estamos viviendo pleno calor, pleno verano. Pero del otro lado del mundo, principalmente en la parte de Asia, en la parte donde está Israel y los países alrededor, es invierno. Y como vamos a observar, es imposible que Jesús haya nacido en invierno por, por varias causas, por varias causas. Pero acá no solo vamos a demostrar que Jesús no pudo haber nacido en el 25 de diciembre, sino también vamos a mostrar la fecha en que Jesús nació. Pero esto no es una información que la tengo yo porque soy el más sabio. No. Esto es información que si ustedes la quieren conocer, está en internet, la pueden buscar. Inclusive hay mucha información, muchos videos, mucha gente que habla principalmente de que Jesús nunca pudo haber nacido el 25 de diciembre, está demostrado, pero no solo eso, sino también está constatada la fecha en que Jesús nació. Yo simplemente voy a hacer una lectura ahora, voy a hacer una lectura de una maravillosa nota que hay en la Biblia textual cuarta edición, que es la nota número 60, la cual hace un trazado bíblico para demostrar que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre. De hecho, cuando ustedes observan, por ejemplo, Juan 10:22, Juan 10:22 dice claramente, lo voy a demostrar, miren ustedes, Juan 10:22. Dice, llegó entonces la fiesta de la dedicación, o llamado también Hanukkah. La fiesta de la dedicación es también llamada Hanukkah. También es llamada la fiesta de las luces. Llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo pondría a través del apóstol Juan esta pequeña nota que dice era invierno? ¿Qué sentido tendría allí poner era invierno? Bueno, sencillamente por esta razón. La fiesta de la dedicación era una fiesta que todos los años se celebraba y se sigue celebrando en Israel, que era la fiesta en la que se dedicó primeramente fue la dedicación del templo, del segundo templo, a la vuelta del cautiverio de Babilonia, del cautiverio de Israel
en Babilonia, o de Judá en Babilonia, la fiesta de la dedicación del templo. Pero esta fiesta se celebraba precisamente en el mes de Kislev, que es entre noviembre y diciembre, que era la fiesta de la rededicación del altar, que una vez había sido, que en el año 165, el 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo, fue profanado por Antíoco Epifanes cuando él degolló y sacrificó una puerca, un cerdo, en el altar consagrado a Dios, profanándolo de esta manera, y erigió una estatua de Zeus en el templo. Entonces de esta manera profanó y obligó a los judíos a celebrar fiestas paganas y a celebrar adoración a otros dioses y abandonar al Dios de Israel. En la revuelta o en la batalla, en la revuelta de los macabeos, eso lo pueden encontrar en el libro de Primera de Macabeos, van a ver ustedes que bajo la dirección de Judas Macabeo es liberado, los judíos vencen a los griegos, al ejército griego, y rededican, justo ese día, rededican el altar que antes había sido profanado. Entonces de esta manera Jesús llegó a esta fiesta, que no es una de las fiestas establecidas por Dios en el capítulo 23 de Levítico, pero era una fiesta muy importante para ellos porque era la fiesta de la dedicación o del Hanukkah, la fiesta de la dedicación del altar. Pero la nota importante en esto es que dice que era invierno. ¿Para qué agregar esta pequeña frase, era invierno? Precisamente porque es como un adelanto, es como algo profético, o mejor dicho, como algo anticipado, como que Dios está anticipándose a lo que luego se establecería a partir del siglo IV como la fiesta del 25 de diciembre del nacimiento de Jesús. Entonces, Dios está anticipando, demostrando que era invierno, porque es imposible que los pastores saquen a las praderas en Israel en invierno. ¿Por qué? Porque hace mucho frío y por supuesto los corderitos se mueren. Ahora bien, hecha esta introducción, quiero leer con ustedes la nota número 60. Y la nota número 60 parte de un simple versículo que está en Lucas capítulo 1, verso 5, del turno de Abías. Ahora, ¿qué dice Lucas 1:5? Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Hay que prestar atención, porque Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan, al que llamamos el Bautista o el bautizador, Johanán. Entonces comienza así la nota, del turno de Abías. Y la nota dice así, y la voy a leer textual porque me parece excelente. Cuando ustedes puedan adquirir una Biblia textual, cuarta edición, ustedes van a poder encontrar entre muchas notas, entre más de 300 notas de orden exegético y teológico, podrán encontrar esta nota también que nos puede abrir muchísimo el entendimiento. ¿Y por qué decimos nosotros no podemos celebrar la Navidad como el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Porque simplemente
detrás de esta celebración que se hace, hay una conspiración satánica, porque el 25 de diciembre en todas las religiones, en todas las culturas, se celebra el nacimiento de un Dios, sea entre los romanos y griegos, entre los egipcios, en los incas, en los aztecas. ¿Por qué? Porque precisamente el 21 de diciembre es el día más largo del mundo y a partir de ahí comienza a celebrarse el nacimiento del dios Sol, que justo cae el 25 de diciembre. Dice así la nota: asombra que un registro bíblico en apariencia tan sencillo contenga una información de tanta importancia teológica, doctrinal y devocional. El hecho es que esa corta frase permite trazar y establecer nada más y nada menos que la fecha natal de Jesús el Mesías. Es evidente que los intentos para señalar el día, mes y año del nacimiento de Jesús han resultado infructuosos. La razón de estos fracasos se debe a que las propuestas, afirmaciones e imposiciones hechas acerca de la fecha de nacimiento del personaje más importante en la historia del universo han estado siempre atadas al sistema religioso en que vivimos. Y nunca se intentaron utilizando los recursos del único instrumento que Dios nos ha dejado para entender lo que Él quiere que entendamos, esto es, su palabra, la cual, como veremos, incluye de manera sencilla el registro de la fecha del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Y por qué algo tan simple como indagar en la Escritura misma la fecha del nacimiento de Cristo no ha sido propuesto hasta el presente? ¿Es que acaso alguna energía invisible aleja al hombre de su única fuente de verdad? La respuesta es que todos los intentos por determinar la fecha del nacimiento de Jesús fueron siempre auspiciados y dirigidos en las altas esferas del paganismo religioso. Si alguna respuesta provechosa, fiel y exacta hemos de hallar en un tema tan importante, solamente la hallaremos en los registros de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, tenemos que reconocer que hasta hoy ni Israel ni la Iglesia obedecen fielmente el anuario bíblico ordenado por Dios. Y es evidente que existe un interés especial por parte del príncipe del mundo en este asunto, toda vez que una enorme confusión se manifiesta sobre un tema que puede resolverse mediante apreciaciones relativamente sencillas. Esto no puede provenir sino de parte del confundidor, para que ni Israel ni la Iglesia obedezcan los claros mandamientos que Dios da en su palabra. Este trazado bíblico pone fin a la propuesta mentirosa de que Jesús nació el 25 de diciembre. Dividimos el estudio en tres consideraciones básicas y vamos por la primera. Lo que según la Escritura no pudo suceder. Ya de entrada, el estudio detenido de ciertos pasajes del nacimiento de Jesús nos lleva a la inobjetable conclusión de que Él jamás pudo haber nacido en invierno. El relato de Lucas 2, 1 al 21, donde aparecen los ángeles a los pastores, declara: en las cercanías de Betlehem, o Belén como lo llamamos comúnmente, había pastores, los cuales velaban y guardaban a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Por trasfondo histórico sabemos que los rebaños de aquella región eran llevados al templo en Jerusalén para cumplir con las leyes del sacrificio. Los corderos de Betlehem eran famosos por ser los únicos sin manchas ni defectos, y estos pastores sabían muy bien que su misión no era simplemente cuidar ovejas. Al cuidar esos pequeños animales que tipificaban al Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo, ellos estaban conscientes que servían de manera muy especial al Dios de Israel. Estos humildes pastores eran judíos creyentes
Y aquella noche, cuando estaban en el campo guardando los rebaños, vieron la aparición de un ángel que les daba las buenas nuevas del tan esperado Mesías. No temáis, pues he aquí os traigo noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Celebrándolo con ellos, apareció luego una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Lucas 2, 8 al 14. Ahora bien, tales acontecimientos no pudieron pasar jamás a finales del mes de diciembre. ¿Por qué? Simplemente porque, por ser sumamente fríos, los pastores jamás sacaban, ni hoy sacan, sus rebaños fuera de sus cuadras durante los meses invernales. De esta forma, el primer hecho constatable en las Sagradas Escrituras es que Jesús no nació en invierno. Como explicaba recién, la fiesta de la dedicación caía en el mes de Kisleu, que sería 25 de diciembre, y era invierno. Fíjense ustedes el detalle. Lo que según la Biblia pudo suceder, establecer bíblicamente el tiempo preciso en que Elizabeth quedó embarazada es determinante. Recuerden que Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista, o Juan el Bautizador, que es primo de Jesús y era 6 meses mayor que Jesús. Pues la Escritura afirma que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Lucas 1, 26 y 36. Les voy pasando los versículos bíblicos para que ustedes puedan constatarlo. Para ello nos detenemos en el relato de Lucas 1:5, que recién lo leí, específicamente en la frase del grupo de Abías. El sacerdote Zacarías oficiaba en el templo cuando se le apareció un ángel para anunciarle el nacimiento de su hijo, al cual relacionó con el profeta Elías, Lucas 1:17, Mateo 11:14, cuyo advenimiento lo dice en Malaquías 4:5. Según la tradición judía, habría de ser en la Pascua, celebración que se hacía el 14 de Aviv, Nisan, luego Aviv fue cambiado por Nisan, el primer mes del año lunar hebreo. Ahora bien, unos 1000 años antes de estos acontecimientos, el rey David había establecido 24 órdenes sacerdotales para oficiar en el templo. Recuerden que el año tiene 12 meses, entonces cada 15 días se renovaba el orden de los sacerdotes, o el oficio de los sacerdotes. La clase o grupo sacerdotal al cual pertenecía Zacarías había caído en la octava suerte, o el octavo sorteo sería. Primera de Crónicas 24:10. Y así le tocaba servir durante el 4º mes del año lunar. Es posible inferir entonces que tan pronto como Zacarías regresó a su hogar, Elizabeth quedara embarazada. Esto debió suceder a mediados del mes de Tamuz, que corresponde a junio-julio, 9 meses más tarde, a mediados del mes de Nisan del siguiente año, es decir, durante la Pascua hebrea, nació su hijo. Y 6 meses más tarde nació Jesús, el Salvador del mundo. Lucas nos da la fecha en que María quedó encinta. Dice Lucas, ¿no? Luego de esos días, su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen, y el nombre de la virgen era María. Después de anunciarle que quedaría encinta, el ángel Gabriel añadió: y he aquí tu parienta Elizabeth, aún ella ha concebido un hijo en su vejez,
y este es el sexto mes para aquella que llaman estéril, es decir, Elizabeth. Porque para Dios nada será imposible. Lucas 1, 36 al 37. Es muy probable que la Virgen quedara encinta en el momento mismo de aceptar la voluntad de Dios. Recuerden que fue depositado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Fue entonces cuando la sombra del Omnipotente vino sobre aquella jovencita de la cual habría de nacer el Mesías. Era el sexto mes de embarazo para Elizabeth, que corresponde a Tebet, 10º mes del año lunar, es decir, diciembre-enero. Observen ustedes cómo el trazado bíblico nos va llevando a que en el mes en que queda embarazada María, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Para que puedan ir sacando conclusiones. Vean ustedes. Ese fue el tiempo que María visitó a Elizabeth y se quedó con ella 3 meses, hasta el nacimiento de Juan, que, como hemos visto, corresponde a los meses de marzo-abril. Recuerden ustedes que nació en Pascua. Para Pascua nació Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Eso lo tenemos en Lucas 1:56. Las 40 semanas del embarazo de María se cumplieron a mediados de Tisrei, 7º mes del calendario hebreo, que corresponde a septiembre-octubre. Tengan en cuenta esto, el mes de Tisrei es el 7º mes del calendario hebreo que corresponde a septiembre-octubre. Punto C. Lo que según la Escritura sucedió. Continuando la pesquisa, fijamos nuestra atención en la fecha del año nuevo ordenado por Dios. Primero, de Aviv, luego del cautiverio babilónico pasó a llamarse Nisán, o sea, le pusieron como nombre Nisán, pero en realidad tampoco Aviv era el nombre, sino que Aviv significa maduro, y es el primer mes del calendario hebreo. No es un nombre, Aviv no es un nombre, sino declara madurez, cuando la cebada está madura. Eso lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 12, verso 2. Este os será cabeza de años, o Rosh Hashanah, ¿sí? Cabeza de año. Es el principio del año hebreo, o el calendario bíblico, bajo el cual los hebreos tenían que regirse. Entonces, que corresponde a los meses marzo-abril del calendario gregoriano. Recuerden que nosotros en esta parte del mundo estamos bajo el calendario gregoriano. Hay otros países que están bajo el calendario juliano, pero ninguno coincide con el calendario bíblico. O sea, es una confusión total. Por eso es que el mundo está desorientado. El mundo está sin oriente. El mundo perdió la brújula. Entonces, nosotros estamos caminando o estamos en una fecha completamente desfasada del tiempo establecido por Dios. A pesar de ser un mandato tan claro y específico de Dios, con tristeza vemos que ni Israel ni la Iglesia ponen debida atención a este mandato. Antes, como dice Jeremías 10:2, han aprendido el camino de las naciones. Ese es el problema que tiene la Iglesia hoy. Ha aprendido el camino de las naciones sin prestar atención a lo que Dios dice. Basta decir que para el Dios único, el año comienza en la fecha antes mencionada. De allí en adelante, Él señaló las 7 solemnidades que Israel debía celebrar en sus tiempos durante los primeros 7 meses del año. ¿Y qué son? Estas fiestas que yo les voy a nombrar ahora tenían que ser celebradas como Dios quería
tenían que ser celebradas como Dios quería, y ustedes la pueden encontrar en detalle en el capítulo 23 de Levítico. La Pascua, símbolo de Cristo, nuestro Redentor. 1 Corintios 5:7, 1 de Pedro 1:19. Los panes sin levadura, símbolo de la cena señorial. Hechos 27, 1 Corintios 11, 20 al 26. Les paso los versículos bíblicos para que ustedes puedan constatar. La fiesta de las primicias o las primicias, símbolo de Cristo en su resurrección. 1 Corintios 15, 23. Los panes con levadura. Fíjense que había una fiesta que eran los panes sin levadura, que era justo en el tiempo de la Pascua, pero hay una fiesta que también es los panes con levadura, símbolo de los santos de la iglesia. Hechos 2, 1 al 47. Las trompetas, símbolo del arrebatamiento de los santos de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 y 52, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. El día de la expiación, símbolo del advenimiento. Mateo 24, 27 al 31, Lucas 21, 20 al 28. Los tabernáculos, tipo del reino milenario de Cristo en la tierra. Marcos 9, 2 al 13, Apocalipsis 20, 4 y 6. Y esta es la fiesta en la que debemos prestar mucha atención. Los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot. Esta última fiesta, Levíticos 23, 5 al 41, arroja luz sobre la fecha que tratamos de determinar. La solemnidad de los tabernáculos es la última de las celebraciones del año y pone fin a la serie de fiestas solemnes instauradas por Dios. En su orden profético, recuerden que cada una de las fiestas que nosotros tenemos establecidas en el capítulo 23 de Levíticos son sombras, son ensayos de las cosas buenas por venir. Cada una de esas fiestas fueron cumplidas por el Señor. Por eso ustedes van a ver en los relatos de los evangelios que Jesús en cada una de estas fiestas, Él subía a Jerusalén porque Él guardaba esas fiestas. Porque esas fiestas, todas esas fiestas representan sombras de la sustancia que es Cristo precisamente y su obra en la humanidad. Ahora bien, en su orden profético, esta fiesta corresponde a los acontecimientos que sucederán inmediatamente después del advenimiento, es decir, en su segunda venida se establece el reino milenial, que ahí se cumple esa palabra o ese nombre al cual el profeta Isaías le dio, que es Emmanuel o Immanuel, que es Dios con nosotros. Esa sería el cumplimiento total de esa palabra Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Cuándo? En el milenio. Desde la instauración del reino milenario hasta la creación de los nuevos cielos y tierra, es decir, durante 1000 años literales, la humanidad vivirá la gloriosa experiencia de ver a Dios morando en Sión. Esto lo dice Joel 3:21. Y ustedes podrán ver en el capítulo 19, el capítulo 19 de Apocalipsis, podrán ver ustedes que habla del milenio, del establecimiento del milenio. Cuando algunos dicen no existe la palabra milenio en la Biblia, yo tengo que decirles que está literalmente 3 veces la palabra 1000 años, que en el latín es millennium, de ahí la palabra milenio. Ahora bien, el texto sagrado nos dice textualmente que el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Eso lo pueden encontrar en Juan 1:14. Gran parte de las traducciones dice moró o habitó entre nosotros, pero es incorrecta esa traducción,
porque Jesús no habitó entre nosotros, hizo tabernáculo, hizo sucot, hizo cabaña entre nosotros, o hizo una suca entre nosotros, de la cual es la palabra griega eskenosen, que significa algo transitorio, como establecer una tienda transitoria. Lo que hizo Jesús no fue habitar entre nosotros, sino fue pasar transitoriamente, tabernaculizar, porque el tabernáculo tenía que ver con algo que se plantaba, luego se desmontaba, se llevaba y se volvía a plantar cuando Dios daba la orden. Entonces, la palabra griega eskenosen, casi siempre traducida habitó, es un verbo que literalmente significa asentar tabernáculo. Asentar tabernáculo. A su vez, dicho término griego es una traducción de la palabra hebrea Sukkot, que se usa para definir tabernáculos o cabañas. Por eso se llama la fiesta de Sukkot, porque en la fiesta de Sukkot Jerusalén se llenaba totalmente de sucas, que eran cabañas, ¿sí? Que ahí es donde nació Jesús, en una cabaña. No es un pesebre, un lugar donde estaba lleno de animales y un comedero. No, de ninguna manera. Jesús nació en una suca, en una cabaña. Así, el verbo griego eskenosen nos da una clave muy precisa para formular la siguiente pregunta. ¿Qué otra fecha podía escoger Dios para que su Hijo naciera en la tierra, sino la de la fiesta de los tabernáculos? ¿Cuál otra solemnidad podría ser más apropiada para que el Logos descendiera a tabernaculizar entre los hombres, sino en la solemnidad misma de los tabernáculos? Festividad esta que se encuentra directamente relacionada con el hecho de que Dios llegaría a habitar en Sión. El registro del Evangelio, según Mateo, en donde el Salvador recibe el nombre de Emmanuel, es en extremo significativo porque uno de sus nombres es Jesús, por el cual es llamado. Su otro nombre, Emmanuel, igual a Dios con nosotros, lo cumplió con su bendita presencia entre la raza humana. De allí las palabras, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Y cuándo se celebraba la fiesta solemne de los tabernáculos? Escuchen bien esto. El día 15 del mes séptimo, exactamente 6 meses después del nacimiento de Juan. ¿A qué fecha nos lleva eso? Al mes de Tisrei, 15 del mes de Tisrei, que cae entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre. Entonces Jesús, que nació, ¿en qué fecha nació? En las fiestas de otoño, no en invierno, fiestas de otoño, ¿sí? La celebración de las fiestas de otoño. Ahora, miren ustedes, para que puedan comprender la palabra eskenosen, o lo que se traduce también como en hebreo Sukkot, Sukkot o Sukkah. Miren ustedes. Les explico esto. 1.14. La palabra tabernaculizó. La necesidad de dotar a la lengua castellana con un vocablo capaz de traducir el verbo griego skeno, cuyo significado se describe sucintamente, es la siguiente. Justificación lingüística. Es decir, ¿por qué se debe justificar esta palabra skeno? Más común que skeno es el verbo skeneo, derivado de skene. Aunque
Skeno es también bastante común en obras del griego clásico. Su significado primario es vivir o acampar en una tienda. También se utiliza con referencia a otro tipo de habitación y ocasionalmente es traducido como habitar una tienda o tender una tienda. En la Septuaginta, que es la versión griega del Viejo Pacto, la simple palabra skeno es poco común cuando se compara con la compuesta kataskeno, la cual debería ser estimada como el verdadero término de la Septuaginta para expresar el verbo que adolece nuestro idioma y que generalmente se traduce como habitar o acampar. En el inglés, por ejemplo, el problema ha sido solucionado mediante la traducción to tabernacle. Justificación teológica. La necesidad surge para dar sentido pleno al pasaje que nos ocupa. Kai o logos, cerc, egéneto, kai skenosen en emin, cuya traducción, según las limitaciones actuales, es y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Teológicamente, este enunciado está conectado con el concepto de la Shekinah en el Viejo Pacto y sugiere que la tabernaculización del Logos encarnado ha de ser considerada como una expresión que establece que su estadía terrenal no fue para él sino un episodio entre su pre y post existencia como Señor exaltado. No sólo en relación al elemento transitorio de su paso por el planeta, sino como la manifestación del Eterno en la dimensión del tiempo y del espacio. Recuerden que Dios habita en eternidad y en la eternidad no hay tiempo, no hay medida de tiempo ni hay espacio. Pero cuando Jesús desciende a la tierra, entra al tiempo y el espacio. ¿Sí? Entonces, para expresar esta idea, las versiones castellanas del Nuevo Pacto utilizan verbos tales como habitar, morar o fijar, aun cuando estos comunican una idea de permanencia, que es lo que les explicaba hoy, ¿no? Que el contexto no propone. Eso lo podemos encontrar en Juan 16, 28. En este orden de ideas, el verbo acampar sería quizás el que mejor transmite el concepto de transitoriedad, pero lo hace en detrimento de la fuerza y riqueza del sentido teológico propuesto por Skeno como tipo cumplido del tabernáculo del Éxodo, de las cuales cosas no podemos ahora referirnos en detalle. Recuerden ustedes que en el desierto Dios le dio el diseño a Moisés para que hiciera el tabernáculo, pero ese tabernáculo es simplemente figura de la tabernaculización del Señor Jesús, ¿sí? En su primera venida. Entonces, siendo así, la traducción más cercana de nuestro idioma sería asentó tabernáculo entre nosotros. No obstante, esta construcción disgrega al sujeto del objeto, porque el griego se esfuerza por incluir al logos y su acción como en el solo skene, como si dijera Jesucristo y su obra. Queda entonces claro que ninguna de estas alternativas lingüísticas alcanzan a llenar las exigencias teológicas para traducir fielmente el verbo skenosen dentro de una sola palabra, capaz de definir su acción sin separarlo del sujeto, determinando interinidad y, claro está, limitando su conjugación al singular de la tercera persona. A fin de suplir esta omisión, y como quiera que la palabra tabernáculo ya ha sido designada por la Academia como traducción del sustantivo latino tabernaculum, y este del griego skene, la BTX propone el fonetismo tabernaculizar y así lo aplica como traducción de skenosen para que el pasaje se lea y el logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Eso lo pueden encontrar en Juan 1.14. Ahora
ahora podemos comprender mucho mejor que todas las cosas que Dios estableció, inclusive las fiestas que Dios estableció, que son fiestas para Israel, establecidas para Israel. Esas fiestas son, cuando nosotros vamos a Génesis 1:14, vamos a ver. Y dijo Elohim: haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales, y presten atención a esta palabra, tiempos señalados. Esta palabra, tiempos señalados, es en hebreo moedim, ¿sí? Que son solemnidades, o son las fiestas solemnes del anuario profético de Israel. Esos moedim también se pueden, según eruditos hebreos, se puede traducir como ensayos, se puede decir que son ensayos. Cada fiesta es un ensayo de cosas buenas por venir, son sombras proféticas de las cosas buenas por venir. Entonces, cuando nosotros vemos que en Levítico 23, vamos a Levítico 23, si alguien dice que a Dios no le gustan las fiestas, pues a Dios sí le gustan las fiestas, pero las fiestas que Él dice que se deben celebrar. Dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿A que los hijos de quién? A los hijos de Israel. Y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé, no del hombre, de Yahvé. Cualquier otra fiesta es del hombre, pero estas son las fiestas de Dios, las fiestas que Dios estableció. ¿Para qué? Para que cada una de esas fiestas trajeran como representación o como ensayo, año a año, el anuncio de aquel que habría de venir. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, en las cuales proclamaréis santas convocaciones, y estos son mis moedim, tiempos señalados. Estos son mis tiempos señalados. Y allí tienen la fiesta de la expiación, tienen los panes sin levadura, los panes con levadura, la Pascua. Ustedes tienen en la fiesta de Sukkot, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés. Ustedes tienen las fiestas allí. Así era como Dios quería que se celebrara. Y ustedes van a ver que cada una de estas fiestas comienzan con la Pascua en el mes de Aviv, o en el mes Aviv, que significa maduro o frutos maduros, que es cuando la cebada madura. Entonces cuando la cebada madura es el primer mes, ¿sí? Dentro del calendario hebreo. Entonces ustedes van a observar que cada una de estas fiestas, como leímos ya, son sombras proféticas, son ensayos de cosas buenas por venir. Entonces, ¿en qué día pudo haber nacido Jesús? ¿En qué día pudo haber nacido Emanuel? Como dice Levítico 23:33, dice, y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el 15 de ese mes séptimo, que es el mes de... Recuerden esto, después de que Israel, o Judá mejor dicho, vuelve del cautiverio de Babilonia, le ponen nombres a los meses. Pero antes de eso, los meses simplemente eran mes primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? Pero entonces aquí cuando Dios establece o le dice a Moisés que establezca las fiestas, le está diciendo el 15 de ese mes séptimo, el cual nosotros vimos que luego se lo llamaba Tisrei. El 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de los Sukkot, tabernáculos, para Yahvé,
durante 7 días. Entonces, durante 7 días tenían que celebrar esta fiesta de Sukkot armando sucas, armando cabañas. Así que cuando uno iba a Israel, o mejor dicho a Jerusalén, en estas fechas había 2 millones de hebreos que venían de todas partes del mundo a celebrar estas fiestas. Por eso ustedes van a encontrar que cuando en estos 7 días de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, había cientos y cientos y cientos de sucas armadas en las calles de Jerusalén. Y en una de esas sucas, en una de esos tabernáculos, en una de esas cabañas, porque también la fiesta de los tabernáculos es llamada fiesta de las cabañas, en una de esas nació Jesús. ¿Sí? Jesús nació en una suca, aunque en el griego lo traducen como pesebre, pero en el hebreo es suca. Y la suca eran unas pequeñas cabañas donde las familias completas vivían o pasaban esos 7 días de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos. Pero esta fiesta de los tabernáculos, como cualquiera de las otras fiestas establecidas en el capítulo 23, eran sombras proféticas, eran ensayos. ¿Para qué? Por las cosas buenas por venir, o las cosas que iban a suceder más adelante. Entonces, año a año el pueblo hebreo ensayaba haciendo las sucas, celebrando la fiesta de los tabernáculos, porque entre el pueblo hebreo saben que un día el Mesías vendrá a establecer tabernáculo entre nosotros, o establecer su tabernáculo entre los hombres por 1000 años. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo pudo haber nacido Jesús? El día 15 del mes de Tishrei, que cae entre septiembre y octubre. Y eso es fácilmente comprobable porque ya lo hemos visto. Esto quería decirles. Entonces, cuando ustedes van a celebrar la Navidad, si ustedes celebran en la Navidad, no saben, la mayoría de la gente no sabe ni qué celebra, no sabe qué celebra. Porque fíjense ustedes, se celebra según el catolicismo romano, y recuerden que esto fue establecido a partir del siglo IV por Constantino. Observen esto que sucedió. Durante los primeros siglos, los primeros 3 siglos, todos los emperadores romanos, hablemos de Nerón, Domiciano, Diocleciano y todos los emperadores, perseguían a la iglesia, mataban a los cristianos, los echaban dentro de los circos romanos, eran comidos por leones, eran despedazados por las bestias. ¿Y qué pasaba? La iglesia crecía más y más, porque cuando esos cristianos eran arrojados a los leones, se abrazaban, cantaban y oraban mientras eran despedazados por los leones, y toda la tribuna, toda la gente que los veía, toda la tribuna se asombraban de que esos hombres y mujeres tuvieran tal fe que estaban adorando a un Dios que no veían. Y muchos de las tribunas creían en el Dios de esos cristianos que estaban siendo comidos por los leones. Entonces, ¿qué sucedía? Cuanto más perseguían a la iglesia más crecía. Entonces, astutamente Constantino dijo, si no puedo contra ellos, me uno a ellos. ¿Qué hizo? Declaró el cristianismo como la religión oficial y comienza desde allí el sincretismo, la mezcla de cosas. Entonces, ¿qué sucede? El cristianismo comenzó a adorar los dioses paganos de los romanos y de los griegos, y se hizo una gran mezcla, de tal manera que
como Constantino era adorador del dios Mitra, y el dios Mitra, como Zeus, como tantos dioses en el mundo, se celebraba el nacimiento en el día 25 de diciembre, y el día 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del dios Sol. ¿Qué hicieron? Establecieron el día 25 de diciembre como el nacimiento del Dios de los cristianos, de Jesús, y el nacimiento de Jesús de la Virgen María. Entonces se celebraba el día 25 de diciembre de Il Bambino y la Madonna y el Bambino, ¿sí? O la Madre y el Hijo, ¿sí? Pero todo eso es una celebración que viene desde Génesis, desde el nacimiento de Nimrod, aquel que se estableció como fundador de Babilonia y un hombre que se enfrentó a Dios y creó su propia religión. Y desde ese tiempo, el 25 de diciembre, se viene celebrando con distintos nombres, pero se viene celebrando así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que cuando ustedes levantan la copa y dicen Feliz Navidad, estamos haciendo una celebración, y el problema es la celebración detrás de la celebración. ¿Cuál es la celebración? Creemos que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, pero Jesús, como demostramos, no nació el 25 de diciembre. Entonces, esto es como cuando yo les digo que hoy precisamente hablamos en este lugar. Te pregunto la fecha, vos me decís, yo por ejemplo, cumplo años el 10 de febrero, también lo digo de paso por si alguno quiere hacerme un regalo, el 10 de febrero. Pero ¿qué tal si viene toda mi familia, mis amigos, los hermanos de la congregación, y vienen, pongámosle como fecha el 1 de enero? Se aparecen con regalos, con la torta, y yo les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. ¿Y qué vienen a hacer? A celebrar tu cumpleaños. Pero no es mi cumpleaños hoy. Mi cumpleaños es el 10 de febrero. Y no importa, pero nosotros queremos celebrártelo hoy. Está bien, pero no es mi cumpleaños. ¿Quieren celebrar? Celebremos. ¿Pero qué celebramos? No es mi cumpleaños. ¿Se dan cuenta lo que sucede detrás de todo esto? Jesús nunca estableció que celebráramos su cumpleaños, sino que proclamáramos su muerte hasta que Él venga por medio de la cena del Señor, por medio del pan y del vino. Nunca Jesús estableció que celebráramos su nacimiento. Jesús estableció la cena dominical, la cena del Señor, o la Santa Cena como se la llama, para proclamar, ni siquiera anunciar, proclamar su muerte hasta que Él venga. ¿Ven cuál es la diferencia? Entonces, cuando nosotros nos reunimos el 24 de diciembre, lo que menos hacemos es celebrar el nacimiento de Jesús. Porque encima, hoy, un señor gordo, de barba blanca, de pelo blanco, con muchos regalos, aparece en escena y Jesús quedó desplazado. Nadie sabe ni siquiera qué se celebra. Y encima, todos los chicos y toda la gente se intercambian regalos. Cuando nosotros vemos en la Biblia que aquellos magos de Oriente, aquellos astrónomos, le trajeron regalos a Jesús, le trajeron presentes a Jesús, le adoraron a Jesús por medio de oro, incienso y mirra, que representan su reinado, que representan su muerte, que representan su mesianismo. ¿Ven? Entonces, estamos errando. Una cosa es cuando desconocemos estas verdades y otra cosa es cuando las conocemos. ¿Qué hacemos? O nosotros hemos decidido
aquí como congregación hemos decidido, nosotros no celebramos la Navidad, no la celebramos. Entonces, como no queremos reunirnos con las personas, no porque no amemos a nuestras familias, porque con nuestra familia nos podemos reunir siempre, pero como no queremos despertar a celos al Señor, y ustedes dicen, ¿por qué? Porque Dios es celoso, porque detrás de una fiesta pagana hay un sacrificio a demonios. Fíjense ustedes que en todas las fiestas patronales, en todas las fiestas tradicionales, ¿qué hay de por medio? Comida. ¿Y esa comida qué es? Sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, los muchos somos un cuerpo, porque todos participamos del único pan. Mirad a Israel según la carne, ¿no son partícipes del altar los que comen los sacrificios? ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado de los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes digo, que lo que sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Y sigue Pablo diciendo, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, fíjense, en una pequeña frase, cómo es lo que Juan nos dice. Primera de Juan 5, veamos. Primera de Juan 5, 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. A veces nosotros estamos siendo idólatras y no nos estamos dando cuenta. La iglesia hoy vive tal confusión en todos los aspectos porque sigue celebrando cosas que Dios no estableció. Ustedes se dieron cuenta de cuáles fueron las únicas fiestas que Dios estableció. ¿Quieren saber cuáles fueron las fiestas que Dios estableció? Son las del capítulo 23 de Levíticos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino y cumplió cada una de esas fiestas que son sombras proféticas de cosas buenas por venir. Entendamos esto. Cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero cuando conocemos la verdad nos hace libres. Dios los guarde, los cuide. Y ustedes me van a preguntar, ¿y entonces qué hago? Pues, a ver, si vos vivís dentro de una familia, tenés que saber que esa celebración es una mesa a demonios, porque es la celebración detrás de la celebración. Recordá esto. Si estás en una casa, bajo una familia, tenés padres y madres, y no querés celebrar eso, pues les dirás a tus padres y madres, les explicarás cómo es la situación. Pueden ser que te escuchen, puede ser que no te escuchen, pero vos tenés que saber la verdad para que luego puedas tomar una decisión. Y esa decisión la tomarás según tus convicciones. Es nuestro deber decirles, es nuestro deber mostrarles la verdad. Porque si no, es como estar ocultando la verdad. Y la verdad no la podemos ocultar, pero sí les podemos decir, esto es lo que ustedes pueden hacer. Si es una familia, un núcleo familiar, les hablarán, luego de haber orado, hablarán con la familia y dirán, no compartimos esto, no lo vamos a compartir, no creemos
no podemos compartir esto. Se hará una cena común, como cualquier día, pero no celebren algo que detrás de todo esto hay un sacrificio a demonios. Observan ustedes cuando se habla del espíritu navideño. ¿Qué espíritu navideño? ¿Qué es lo que se mueve? Si esto fuera una celebración al Dios del universo, no habría la tristeza, los suicidios, las borracheras, las orgías, todo lo que se arma, la comilona que se arma en cada una de estas fiestas. Así que ya saben, inclusive no soy el único que habla de esto, en internet pueden encontrar mucha información. No es fácil digerirlo, pero con el tiempo podrán darse cuenta y podrán, si están dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, Dios les dará la convicción para que puedan tomar las decisiones correctas. Muy bien, quiero orar, inclusive voy a orar para que Dios les dé fuerzas para hacer aquello que Dios ha establecido. Recuerden que nos ha dejado como símbolos el pan y el vino para que nosotros celebremos o recordemos, proclamemos su muerte hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias por este momento y este tiempo que vos nos has permitido vivir. Gracias por permitirnos compartir estas verdades tan profundas, verdades que están en la Escritura y que muchas veces no son descubiertas. Pero te ruego, Señor, que nos ayudes a mostrar la verdad, porque como vos bien dijiste, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gracias porque somos libres y nos has dado esa libertad para que tomemos las decisiones correctas. Te ruego que fortalezcas a todos aquellos que tienen que tomar decisiones, que puedan ver con los ojos espirituales la celebración detrás de la celebración, esta confabulación demoníaca que hay detrás de todas estas celebraciones. Te suplico, Señor, que nos ayudes. Como dice tu palabra, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Ayúdanos. En el nombre dulce de Jesús, encomiendo en tus manos la vida, el alma, el corazón de cada uno de mis hermanos y de aquellos amigos que reciben la luz de tu palabra y pueden ver con claridad las cosas que están sucediendo y cómo están sucediendo. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y que Dios los siga bendiciendo.